Tarde para todos, ¿cómo les trata el lunes? Espero que bien, de a poco vamos despidiendo agosto, una tarde agradable, 19 grados la temperatura. Nosotros llegamos como siempre con muchas informaciones para compartir con ustedes como todos los días hasta las 5 de la tarde. Sol, ¿cómo estás? Muy bien, Rolando, el saludo a vos, a la gente del otro lado. Espero que estén iniciando esta semana de la mejor manera. Mucha información que de hecho vamos a estar trabajando con todo el equipo hasta las 5 de la tarde. Exactamente, y les decíamos que llegamos con muchos temas y sin lugar a dudas, uno de los temas más destacados a estas horas guarda relación con lo que está pasando en Burú Villaroga, reunión del presidente de la República con los diputados de Honor Colorado con relación al tema del caso Lalo Gómez, porque ellos se habían demostrado una postura distinta, habían pedido la renuncia de Herrera y del comandante de la Policía Nacional. Ahí vemos que Rocío Abed, la diputada, va a ser la vocera y esto ya está para comenzar en breve. Vamos a escuchar lo que está mencionando. Del almuerzo que hemos tenido recién con el señor presidente de la República, el señor vicepresidente de la República y el presidente de nuestro partido y líder de nuestro movimiento. Fue una reunión muy amena en la que tuvimos la posibilidad de conversar y todos sabemos los últimos acontecimientos y aclarar sobre todo ciertas dudas o suspicacias que se puedan generar a través de posiciones nuestras y posiciones del Ejecutivo. Nosotros, lamentable que ha sucedido una semana que tocó muy hondo a nuestros sentimientos y a lo que nosotros sentimos a la institucionalidad del Congreso con lo que sucedió, el fallecimiento del exdiputado Lalo Gómez. Y aprovecho nuevamente la ocasión para expresar nuestras condolencias a la familia. Ya lo he hecho, pero lo vuelvo a hacer. Bueno, hemos conversado de eso, del profundo dolor que hay en nuestra bancada y también que comparte el señor presidente de la República, el vicepresidente y el presidente del partido. En eso no hay duda, en eso estamos plenamente de acuerdo todos. Era un hecho sumamente lamentable y doloroso. Pero así también nos hemos ratificado en nuestros comunicados, en nuestra posición, en nuestra declaración, sobre todo en el sentido de que en este procedimiento, desde aquel mandamiento, en ese mandamiento, existen para nosotros visos de irregularidad y nos ratificamos en esa posición. El presidente respeta nuestra posición y también nosotros respetamos respetamos la posición del Ejecutivo. Hay un respeto mutuo. Y como familia que somos, y aclarando que podemos no estar de acuerdo siempre, podemos tener posiciones divergentes en algunos puntos, pero tenemos una posición y una visión de país conjunta. O sea, no existe ninguna división. La bancada A de la Cámara de Diputados, como así también la bancada B de la Cámara de Diputados, en pleno hemos estado presentes. Solamente no pudo estar presente el presidente de la Cámara de Diputados porque ya él está en una misión institucional y ya no pudo estar para esta fecha, no pudo ya cambiar y llegar a tiempo, pero estuvimos todos. Y ratificar eso, estamos unidos con el propósito de hacer que Paraguay siga en este proceso de desarrollo. Podemos tener visiones y nosotros respetamos la posición del presidente y damos y confiamos, la bancada A y la bancada B confían en el presidente de la República, como así también en el vicepresidente de la República, que es nuestro nexo y que siempre nos está acompañando en todos los procesos. Es así, y quisiera también que mis compañeros compartan un poco lo que hemos conversado a lo largo de este, como les digo, fructífero y ameno almuerzo, a pesar del profundo dolor que nos embarga. Bueno, en la misma línea que la líder de bancada A mayoritaria de la Cámara de Diputados, nosotros de la bancada B pleno vinimos los 8 integrantes, en la cual vinimos a conversar en un diálogo franco, sincero, respetuoso, donde nos ratificamos, como muy bien lo dijo la señora Rocío, en la posición y en la posición que ha tomado la Cámara de Diputados, nada más y nada menos que más de 2/3 de sus miembros. El presidente respeta esa posición. Creo que hoy se instaló la tolerancia entre el Ejecutivo, el Legislativo
y todos los desafíos todavía que tenemos en la Cámara de Diputados, una agenda legislativa bastante ambiciosa para seguir acompañando al gobierno nacional. Ahora existe una tremenda responsabilidad de dos instituciones tan importantes, que son el Ministerio Público, porque nosotros creemos, así como la bancada A también cree, que desde la orden de allanamiento, los procedimientos, los excesos en los procedimientos necesitan ser aclarados. Y la justicia. Son dos instituciones que van a estar a prueba, y yo creo que la gran coincidencia que hoy tenemos con el presidente de la República, Santiago Peña, y el vicepresidente, es en que el Ministerio Público y la justicia necesitan que esclarezcan la totalidad de las dudas, no solamente de los integrantes de la Cámara de Diputados, de la clase política, sino de la ciudadanía toda, donde el ciudadano tenga garantía en los organismos de seguridad y también en los que imparten la justicia. Así esa es la gran coincidencia de un respeto mutuo y seguir trabajando en una agenda. Absolutamente esta primera divergencia significa ruptura, significa alguna crisis, es apenas ver puntos de vista diferentes. Entonces salimos fortalecidos y seguir trabajando por la agenda del legislativo, en la cual tenemos muchísimo aún desafío por hacer en estos 4 años largos que todavía le resta de mandato al presidente Peña. En el mismo sentido de los compañeros, ¿verdad? Vale remarcar y recalcar que la unidad del movimiento y del partido está intacta. Nosotros la confianza que tenemos en el presidente de la República, en el vicepresidente, en nuestros líderes, sigue intacta. Eso nunca se vio resquebrajado, nunca se vio en ningún tipo de riesgo, sino todo lo contrario. Por esa confianza y ese acompañamiento que tenemos de ellos permanente es lo que nos permite poder expresar nuestras ideas, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Y así que hoy, a invitación del Ejecutivo, hemos venido hasta aquí y ratificado nuestra posición de que el ministro Riera, a nuestro entender por diversas situaciones, debe dar un paso al costado. Pero eso es una responsabilidad absolutamente que atañe al ministro y al comandante de la policía. Y si bien no podemos dejar de mencionar que los disparadores, tanto el Poder Judicial como la Fiscalía, tienen que también rendir cuentas en este acto luctuoso que hoy está generando mucha confusión en la ciudadanía y en todos los poderes del Estado. Así que seguimos firmes nosotros en el pedido que hemos solicitado, pero sin mezclar las cosas, ¿verdad? Sin mezclar las cosas, porque todo lo que tenga que ver con el bienestar del país, con los proyectos de mejora que lleva adelante el presidente de la República, siempre van a seguir siendo respaldados, así como lo hemos hecho desde el inicio de este periodo y como seguirá siendo hasta el final de los días. Así que nada más. Muchas gracias. Diputado, una consulta puede ser, nada más. ¿Se ratifican entonces en la renuncia, el pedido de renuncia de Riera, diputados? Sigue vigente nuestra resolución, plenamente vigente, con todos sus efectos. Así finaliza, compañero, esta conferencia de prensa luego de la reunión que se llevó a cabo aquí en Burubilla entre los 36 diputados colorados, los 8 aliados, junto con el presidente Santiago Peña. También estuvo presente el vicepresidente Pedro Aliana y el expresidente de la República, Horacio Cartes. Exactamente, hablamos de estos legisladores, diputados ellos, que habían tomado una postura de solicitar la renuncia de Enrique Riera, ministro del Interior, como así también de Carlos Benítez, comandante de la Policía Nacional. Este impas que se dio luego de la muerte del diputado Eulalio Gómez. Muchos hablaban incluso de una fricción, de una ruptura en el seno de Honor Colorado en la Cámara Baja. Ya lo decía Rocío Abed, de que de alguna manera tienen puntos de vista distintos, que eso se respeta, que no hay ruptura, pero que ellos se ratifican en lo que habían solicitado al comienzo, que Enrique Riera y el comandante de la Policía Nacional den un paso al costado. Habría que ver cómo sigue esto, porque muchos esperaban que esta reunión sea para que pudieran llegar a un acuerdo quizá y tener una posición unificada con relación a lo ocurrido, porque Santiago Peña había dicho que ellos se apresuraron en tomar esta determinación, pero que se entendía considerando que era un colega de ellos el que había fallecido, ¿no? Claro, se esperaba de alguna manera que pos esta reunión era un poco más conciliatorio todo. Sin embargo, insisten, ellos ratifican su postura, que de alguna manera nos sigue dando a entender cómo está
el ambiente. Exacto, siguen ratificándose entonces en esta postura, es lo que mencionaron los colorados de la bancada HC en diputados, y nosotros vamos a darle el seguimiento, vamos a ver cómo sigue todo esto. Así es que gracias, Jennifer, por este completo informe. Gracias a ustedes, hasta luego. Bueno, tenemos que hablar de ellos, de los jubilados. En su mayoría son adultos mayores, hablamos de jubilados del Instituto de Previsión Social. Un caos generalizado, Sol, por esta situación que se está dando. Pasa que el Consejo había determinado que ellos tienen que demostrar que están vivos para seguir cobrando. Y todos sabemos que la mayoría de los jubilados, hay personas que están enfermas, que no pueden moverse. Claro, tienen la movilidad limitada, es muy complicado para ellos llegar hasta ese punto, también por las condiciones de los transportes a nivel nacional. Económicamente representa un gasto grande para una familia que a veces justamente acude a este tipo de situaciones para recibir lo que les corresponde, pero también la asistencia. Decimos, les siguen exigiendo eso. Les siguen exigiendo, y ellos, de acuerdo a lo que se había fijado, establecido, sí, tenían que hacerlo cada 3 meses. Imagínate vos, Sol, para un adulto mayor es bastante complicado esto. Vamos a seguir hablando de este tema, pero tomamos nuevamente la señal de Emburu Villaroga. Sigue hablando Rocío Abed. Picamos en Pero eso. acaso, si es que no hay terrorismo de Estado en este caso, ¿no tendrían que denunciar ustedes a órganos internacionales? Incluso ustedes igual respaldan a Sobre todo lo que pedimos, y desde el primer día, desde ese fatídico día pedimos esclarecimiento. Bueno, a medida que se vayan esclareciendo las cosas, vamos a saber si existen las irregularidades, quiénes son los responsables. Le preguntaron al presidente de la República por qué no se comunicó con la familia de Lalo Gómez a darle sus condolencias. No le preguntamos eso, sinceramente, pero él en público dio las condolencias a la familia, y también la dio a la Cámara, porque era un compañero que estaba con nosotros compartiendo día a día, viendo el orden del día con nosotros. No, te digo que no le preguntamos eso. El presidente esta semana dijeron que explicaron cómo se dio el procedimiento, que se fueron hasta Soteú. ¿No escucharon ustedes? Que salieron a dar una conferencia de prensa después de la sesión. Hay muchas cosas que para nosotros necesitan seguir aclarándose. Con el comandante también para que todo lo que sea necesario para esclarecer, nosotros lo vamos a hacer. Todas las herramientas que estén a nuestro alcance para que esto se esclarezca, lo vamos a hacer desde la Cámara de Diputados. Claro que le podemos convocar nosotros. Para nosotros faltan muchas cosas por aclarar, eso lo digo, y nosotros nos ratificamos en eso, que faltan muchas cosas para nosotros, como digo, insisto, ese mandamiento desde el vamos, que el desencadena luego, es el mandamiento para nosotros, ese mandamiento no es. En esta reunión apeló a la unidad del movimiento oficialista, ¿qué les dijo? Siempre el líder y el presidente del partido nos da el mismo mensaje, obviamente en esta situación con más razón, ¿verdad? El mensaje de templanza y sabiduría, y obviamente en la unidad, porque nosotros, sinceramente, dentro del movimiento y dentro del partido, nos consideramos una familia. ¿Él también respalda a Riera y al comandante? ¿Cuál fue su postura con relación a él? Ya, ustedes habrán visto el tuit en donde está la posición del presidente del partido. Hay una división entonces de criterios, o claramente se puede decir. Pueden haber divergencias en pensamientos, posiciones, en algunos puntos coincidentes, no ninguna crisis. Y las posiciones, el disenso fortalece en una familia. Yo tengo una hermana, varios tienen varios hermanos, nada, los hermanos de la misma madre y padre son todos iguales. Nosotros no somos robots y no podemos pensar todos igual. Y lo importante es el respeto y el disenso en el consenso y poder llegar. No somos robots, todos pensamos diferente. La familia de Lalo Gómez supuestamente amenazó al ministro. ¿Qué le parece eso? Yo no escuché ninguna amenaza. Él habla de una supuesta amenaza de muerte, incluso en esos términos se refiere. No escuché, gravísimo. Cualquier tipo de amenazas de toda índole a cualquier ciudadano del Paraguay, sea ministro, es peligroso. ¿Por qué no sostiene tanto? ¿Explicó eso? No sabría decirle. Nosotros lo que nosotros pedimos no era la destitución, nosotros pedimos que el ministro renuncie. Esa fue nuestra resolución plenamente vigente, y bueno, esa es una cuestión de que quien acuse o no recibo de una resolución. ¿También podía pedir su destitución?
institución, estamos hablando de un procedimiento donde murió un diputado de la Nación, que ustedes también se indignan por ello. Claro que es facultad, sabemos las facultades que tenemos y así nosotros hicimos uso de nuestras facultades también y para nosotros esa es nuestra posición porque no existe claridad. En Enrique Riera y en el comandante de la policía. Para nosotros hay hechos que esclarecer. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Varios, el mandamiento. Y varios, y de ahí se desencadena, ese mandamiento desencadena un montón, entonces hay que ver en esa cadena. Hay que suspender al juez, entonces. Y hay que ver las medidas legales que correspondan, como así lo dijo una vez el ministro Riera, que ningún diputado está por debajo de la ley, nadie está por debajo de la ley y nadie está por encima de la ley, y nadie está por encima de la Constitución Nacional de la República del Paraguay. Eso sostenemos y estamos todos de acuerdo, el presidente y nosotros. Muchísimas gracias. La diputada Rocío, Ahí está lo que mencionaba la diputada Rocío con relación a la reunión que mantuvieron aquí en Burú-Villaroga con el presidente de la República, compañeros. Ratifica nuevamente en la decisión que había tomado la Cámara de Diputados Sol, que es la renuncia. Volvió a negar que hay un quiebre o un malestar, dice que tienen, opiniones distintas, pero eso, divergencias decía, pero eso no significa que hay un malestar en el seno de Honor Colorado, principalmente en diputados. Y ellos dicen que en cualquier momento le pueden convocar al ministro Riera porque para ellos hay muchas cosas por aclarar. Empezando del mandamiento de allanamiento, la orden de allanamiento que dictó Osmar Legal. Insistió con mucha fuerza, nadie está por encima de la ley. Así que bueno, sin duda es un tema que sigue y va a seguir dando mucho que hablar. Jennifer, gracias nuevamente. Vamos a hablar de este caso tremendo, creo que nos indignó a todos lo que ocurrió en el departamento de Itapúa, esta pequeña que terminó sus días de una forma tan cruel. Esto había ocurrido 19:55, entra al hospital de Coronel Bogado, la pediatra ya se dio cuenta que estaba sin vida. Inmediatamente convocaron al forense, también al fiscal de turno. Y se dispuso que el cuerpo sea trasladado hasta Asunción para que se pueda realizar la autopsia. Me imagino que un trabajo bastante difícil porque se trata de criaturas. Y queríamos, si bien ya tenemos algunos datos de lo que arrojó, queríamos hablar con la doctora Marilda Torrasca, que fue la forense que encabezó este procedimiento de la mora judicial de Asunción con relación a este terrible caso. Doctora, le agradecemos su tiempo, buenas tardes y bienvenida a Tarde Noticias. Buenas tardes, Sol, buenas tardes, Rolando. Asimismo, como mencionaste, fue un trabajo muy duro porque tratándose de una niñita y lo sucedido, ¿verdad? Doctora, cuando el médico forense en Coronel Bogado hacía referencia, hablaba él de lesiones que había observado en el cuello, también hablaba de la cervical, los genitales también. ¿En qué condiciones ingresó esta niña? ¿Qué es lo que ustedes pudieron observar durante esta diligencia? Al examen físico, Rolando, lo llamativo de esta niña era la desnutrición severa que presentaba. Los padres presentaron una cédula de identidad donde decían que tenía 1 año 4 meses, pero la niña aproximadamente parecía que tenía 3 años su edad biológica, ¿verdad? Pero con una desnutrición severa. Golpes externos no constatamos a la inspección física, nada. Solamente a nivel de vulva, que la vulva estaba edematizada, congestiva y un himen súper dilatado. Al realizarle la autopsia constatamos que a nivel de pared anterior de la vagina había sangrado y el ano era indescriptible, se perdió la anatomía del ano en sí. ¿Esto es producto, doctora, de las lesiones provocadas a la niña? ¿Esa es la presunción? Esa es la presunción, Rolando, porque la niña fallece porque no soportó el trauma
y eso produjo su deceso. Leíamos justamente que el fiscal mencionaba que sería de alguna manera el primer caso de fallecimiento en nuestro país a causa de una violencia sexual a este nivel. ¿Es así? Así mismo es. Yo hace 12 años que estoy en la fiscalía y nunca tuvimos un caso similar a este, y menos que llegue a evitar una niña por el trauma producido por este tipo de abuso. Ahora, doctora, ¿ese abuso le provocó otras lesiones? Porque estamos hablando de un cuerpo diminuto, de algo bastante pequeño. Además de esas lesiones que ustedes detectaron, yo no sé si es post-mortem ya eso, porque el forense a comienzo decía que vio algo en la zona del cuello. Yo no sé si eso ya es post-mortem, también hablaba de la cervical. No, nosotros no constatamos ni post-mortem ni pre-mortem, o sea, ni post-mortem de que haya lesiones a nivel de su cervical. En principio se pensó que había tipo como una fractura, pero eso se descartó porque se hizo una radiografía de cráneo, tórax y abdomen, y ahí se descartó eso. Doctora, ¿fue una muerte agónica? Y sí, yo creo que la niña sufrió bastante, porque inclusive encontramos a nivel edema agudo de pulmón a consecuencia del sufrimiento agudo que presentó la niña, y todo eso nos dice que la niña sufrió antes de su deceso. Ahora, doctora, también los datos que se había recibido es que al momento de llegar al hospital ella ya llevaba 5 horas de fallecida. Considerando que ella no soportó el dolor, ni bien ocurrió el acto en sí, su deceso ya se produjo ahí en ese instante, ¿es lo que se sospecha? Es lo que se sospecha, porque ya llegó con signos de rigidez cadavérica, livideces que aparecen 3-4 horas post-mortem ya, y entonces por eso calculamos que ya llevaba 4 a 5 horas de muerte, ¿verdad? Qué terrible. Y según versiones dio el fiscal también, que algunos hubo testigos que vieron que cuando le subieron a la niña ya estaba prácticamente muerta en brazos de uno de los padres. Qué bárbaro. Ahora, doctora, lo que en un caso como este, ¿no? Cuando hablamos de abuso, muchas veces se busca levantar la mayor cantidad de vestigios, fluidos que pudieran ser sometidos a estudios laboratoriales. ¿Lograron levantar algún tipo de material que pueda servir para algún estudio más adelante, o eso no se logró hallar? Totalmente, se tomó hisopado vaginal, anal, solicitando ADN, semen, también los estudios para estudios anatomopatológicos de todos los órganos, y todo queda en estudio. Ahora, doctora, la causa de muerte, porque uno escucha, y desde ya hablo desde mi ignorancia, escuchaba hoy decir de que el corazoncito de la nena no soportó ese acto tan salvaje y del dolor y todo eso, se produce su muerte. ¿Eso es tan así? Y por el traumatismo, sí, le produjo la muerte, por el intenso dolor que recibió seguramente la niña, y no soportó y llegó a eso. Nos decía, doctora, que en casi 2 años un caso como este, porque le hacía suspirar a todos, incluso a forenses que ya tiene tanto tiempo, que vieron allá en Itapúa, el propio fiscal y quien escucha del caso. Estamos hablando de una situación tremenda, de una brutalidad bárbara. No, muy terrible, jamás, como te digo, 11 años en la fiscalía trabajando en esto, siempre haciendo inspección ginecológica, y nunca he visto algo similar. A mí me impactó, a todo el mundo nos dejó muy, muy mal, y no sé qué más decir, porque la verdad que fue bastante pesado el día. No, totalmente, nos imaginamos, doctora.
Quería agradecerle esta charla por comentarnos un poco también de todo el trabajo que estuvieron haciendo. Me imagino no habrá sido nada fácil hacer esta diligencia, pero lastimosamente forma parte del día a día de ustedes como forenses. Así es que le agradecemos muchísimo por esta charla, por atendernos y por hablar con nosotros, doctora, muy amable. Muchas gracias a usted, a las órdenes. Muchas gracias, la doctora Marilda Torrasca. Me da todo piel de gallina, Sol. Que me quedé incluso sin palabras. Llega un punto en que uno dice, ¿cómo se puede llevar la crueldad de un ser humano, ni animal, no sé con qué podemos comparar lo que pasó en este caso, a un extremo, a este nivel de extremo? Los detalles que explica la forense, que si bien son terribles, espantosos, es para dimensionar la salvajada de él, o las personas responsables del deceso de esta criatura. Decían, si bien en la cédula figuraba como una niña de 1 año y medio aproximadamente, ella tenía una edad biológica de 3 años, pero totalmente desnutrida. Totalmente desnutrida. No me sale, no logro asimilar, uno trata de imaginarse, pero no dimensiona lo que habrá sufrido esta pequeña. Porque imagínense ustedes, se me quedó grabado, decía la forense, murió del dolor, murió del dolor. Nunca, decía la forense, 11 años trabajando en esta profesión de forense, y mira que ya hice muchos trabajos, nunca vi un caso como este. Lastimosamente le destrozaron a esta pequeña, que terminó muriendo a raíz de esta lesión que recibió. Es tremendo el caso. Y yo quiero comentarte, porque muchos se deben también estar cuestionando, se están sumando. Cómo viene el caso, cómo sigue el caso. Dice que después de llevarle al hospital a la nena, tanto la mamá como el papá cayeron en contradicciones, porque ellos dijeron que supuestamente ella se despertó de una siesta y que tenía malestar, y por eso le llevaron al médico. Ya le llamó la atención a la pediatra que estaba de guardia en urgencia de Coronel Bogado. ¿Por qué se fueron tan lejos? ¿Por qué no si son de Encarnación ellos, ¿por qué no le llevaron al hospital de Encarnación, que es un hospital en teoría que tiene... Es de referencia. De referencia, de alta complejidad para el tratamiento de la niña que estaba sufriendo de dolor y que estaba muy cerca de ahí? ¿Por qué Coronel Bogado? Eso ya luego llamó la atención. Después empezó a caer en contradicciones. La abuela también se contradijo, la abuela materna. Entonces el fiscal Colmán fue hasta Encarnación, barrio Santa María, donde se encuentra el inquilinato, porque ellos vivían en un inquilinato. Y allí residía la abuela materna, la mamá, el papá y un nene de 9 años, hermanito de esta niña que lastimosamente falleció. En este inquilinato, esta es la imagen del prostíbulo. Este es el inquilinato, ¿no? No, este es el prostíbulo. Después voy a comentarles esto. El inquilinato... encontraron, incluso hay fotografías de ese procedimiento, encontraron una cama totalmente desarreglada, encontraron una toalla que tenía manchas oscuras, presumiblemente de sangre, el pañal de la nenita que también tenía sangre. Todos estos fueron levantados y esto llevó a la detención de estas 3 personas. Luego empezaron a investigar más, y allí ellos, Sol, se enteraron de que la mamá había ido a este lugar, al prostíbulo. Porque el fiscal Colmán, cuya entrevista vamos a compartir en breve, él dice que la muerte de esta niña se da en un entorno de prostitución, en un entorno de delincuencia, en un entorno de adicción probablemente, que la niña vivía en una situación bastante difícil. Tal era la situación que el cuerpo seguía en la morgue porque no había un familiar directo a quien podían entregar el cuerpo de la niña. Claro, insistiendo que estas 3 personas cercanas están detenidas. Están detenidas. Antes de ir a lo que decía el papá, yo quiero que escuchen lo que mencionaba el fiscal Colmán, porque es importante escucharlo con relación a lo que ellos fueron levantando en estos días, porque esto ocurrió el sábado, inmediatamente se hicieron los allanamientos, ayer continuó también. Escuchen lo que decían con relación a esta verdadera tragedia. Que la niña falleció por consecuencia de una tremenda violencia sexual que sufrió. Le destrozaron todos sus genitales. Eso produjo su muerte. Según ellos, es el padre, eso vamos a confirmar, porque la cédula de la supuesta niña muerta aparentemente no coincide cronológicamente y biológicamente, ¿verdad?
Por eso es que se está haciendo una toma de muestras para comparar con el sistema AFIS de la policía. Y bueno, es lo que te puedo decir. Mira, hasta dudamos de que sea el padre. Y si es el padre, de que sea la niña de quien supuestamente es, según la cédula de identidad, una niña fallecida. Pero obviamente el círculo de los posibles autores es muy reducido. Muy reducido. Y más aún, pensando en que es un varón el que hizo esto. Muy reducido. La muerte de esta beba se produce en un ambiente típico de prostitución, drogas, y bueno, violencia y probablemente delincuencia también, ¿no? Son patas de un mismo círculo vicioso muy característico de este ambiente. Ahí tremendo el relato del fiscal también comentando pormenores de este caso. Y decía él, hay un círculo muy pequeño para nosotros, porque quienes estaban en esa habitación, en ese inquilinato del barrio Santa María de Encarnación, Chaipé, creo que se llama, son la abuela materna, la mamá, el papá y el hermanito pequeño. El papá fue detenido por disposición de la fiscalía. Él habló de la situación porque hay muchas interrogantes y muchos puntos que nos cierran en todo esto, del por qué le llevaron a Coronel Bogado a la niña, de qué le pasó realmente a la niña, quién le hizo esto a la niña, porque hoy está plenamente comprobado que fue abusada. Y el papá trató de explicar, porque él es uno de los detenidos, de lo que había pasado previamente y posterior a la muerte de esta niña. Ella, mi hija, estaba débil cuando yo llegué del trabajo, el mediodía, el sábado. Ella la encontré débil, pero sí, ella comía un poco, según me había comentado la mamá. Y luego de eso yo voy a verle a ella y le veo que está débil. Luego de eso yo me percato de que ella casi no quiere luego sentarse, solamente quiere estar recostándose, acostada nomás. Y luego yo me entero de la señora de la mamá. La mamá me dice que ella le revisó el pañal y que cuando le revisó el pañal ella tenía algo de pus que echó con un poco de sangre, mi hija. Y que ella igual se trató de esforzar más todavía para poder echar algo y solamente ella notó que adentro de ella se le hinchaba una carne hacia adentro de ella, hacia afuera. Que ella trataba de esforzarse pero solamente hasta ahí. Y eso le asustó mucho a ella y yo ahí cuando me comentó eso, yo me asusté grande, eso habrá sido la 1:30. Yo me asusté más grande y le dije, vamos a llevarla al hospital. Si es que ella está muy mal así, le dije. Y en eso ella me dice, yo no sé qué voy a hacer, Y en eso la madre de ella, de la señora, de mi pareja, su madre dijo que en el hospital se le va a llevar a matar porque ella ya había ido al hospital y que por esa razón supuestamente ya le llevaron al hospital. Le llevamos nosotros al hospital ya y se quedó 9 días internada y por esa razón no quería volver a llevarla al hospital, no quería. Y entonces ella también se quedó con eso, no quería llevarla al hospital también ella. ¿En qué momento deciden ustedes llevar a la criatura a Abogado? Y entre la hora de las 5 hasta 5:30, por ahí, algo así. Ya. Ahí es la hora que ella falleció de nosotros. O sea que ustedes le dejaron descansar a la tarde y en ese tiempo ella habría fallecido y después ustedes decidieron llevarla. Se había quedado en la cama con la suegra, se quedó. ¿Con la suegra se quedó? Sí, se quedó en la cama. Yo me descansé a la siesta también un poquito. Y después fuimos a verle. Y ella estaba acostada nomás, pero hacía así un suspiro así. Estaba muy así, ella muy como, muy que no respiraba tan bien.
Bueno, ahí está la versión. Esto tiene que ser corroborado por la justicia. Se tiene que comprobar si lo que dice es cierto, si no es cierto. Ahora está detenido como sospechoso de la muerte de esta niña que, como decía Sol, ellos presentaron como que tiene 1 año 4 meses, pero biológicamente tendría 3 años. Claro, incluso se tiene que corroborar con detalles si efectivamente es hija biológica de estas personas. También. Es que no se puede descartar nada a esta altura. Hasta ahora todos los datos que han presentado no pudieron ser corroborados o no condicen, no coinciden con las informaciones que se tienen. Estas serían las imágenes de... Bien, damos seguimiento a la investigación en el marco del operativo Pavo Real 2, porque en el transcurso de este lunes comparecieron ante el juez Osmar Legal los banqueros integrantes de Z Banco para la audiencia de imposición de medidas. Ellos habían sido imputados por los fiscales Osmar Segovia, Elba Cáceres e Ingrid Cubilla. Estamos hablando de Luis María Zubizarreta y John Gerald Matías Gaona, presidente y accionista de esta entidad bancaria. Ellos están procesados por lavado de dinero en esta causa donde también estaba siendo investigado el fallecido diputado Eulalio Lalo Gómez. Finalmente, el juez penal de garantías Osmar Legal les impuso medidas alternativas a la prisión con una fianza multimillonaria. Estamos hablando de 25.000 millones de guaraníes, y también les impuso restricciones, comparecencia de forma mensual ante el juzgado y otras determinaciones. Vamos a escuchar lo que decía uno de los representantes legales del señor Zubizarreta luego de concluir esta audiencia. Estuvimos presentes y efectivamente esta audiencia ha culminado con una resolución del juzgado por la cual se le impone las medidas normales, digamos, la comparecencia en secretaría, la de una caución real, la de una prohibición de salir del país, previa comunicación del juzgado, la de residir siempre en su domicilio y avisar cualquier cambio. Y en fin, esas son las medidas que el juzgado ha impuesto. En cuanto a la caución, ¿de cuánto estamos hablando? Estamos hablando de aproximadamente $2 millones. ¿2 millones? Sí. ¿En propiedad? En propiedad, es caución real, sí. Inmueble. ¿Y ahora cómo continúa el proceso? Y ahora estamos esperando que nosotros también ya nos presentamos en la Fiscalía solicitando todos los antecedentes de la carpeta fiscal. La Fiscalía nos ha prometido entregarnos para esta semana porque al parecer es voluminosa. Y bueno, vamos a examinar y luego vamos a prestar la declaración indagatoria correspondiente. Su representante, ¿y ustedes ya saben entonces por lo menos la causa en sí de la investigación? Tenemos conocimiento del acta de imputación, pero no de la documentación que sustenta ese acta de imputación. ¿Qué responde? No, acá se le está investigando por una operación comercial de un inmueble. Nosotros ya básicamente tenemos la información reunida, que es una operación completamente legal, dentro de las facultades que tiene el banco de vender una propiedad. Bueno, dando seguimiento a lo que ocurría ayer en la zona del barrio Ricardo Brugada, ya estamos con la señal de Jennifer Villamayor, que nuevamente se suma a Tarde Noticias. Jennifer, trabajos por ahí, ¿no? ¿Qué tal, Solange? Es así, ya están aquí los funcionarios de la Secretaría de... ¿Qué es lo que ustedes están necesitando? Ahora vemos que ya tenés colchones, tenés frazadas, ¿les donaron? No, esos no son míos. Aquel, por ejemplo, nos trajo reciencito, unos que nos donó una camita. ¿Aquel colchón que ya está en la casita ubicada es tuya? Exactamente, de mi hija es. A mí me falta también. Ahora nos dijeron que nos pueden apoyar con frazadas y colchoncito otra vez. Y nos faltan muchísimas cosas porque perdimos todo. ¿Tienen criaturas? Tenemos, sí. Tenemos una nena de 4 años y un bebé de 7 meses. ¿Y ya se van a ubicar el día de hoy acá? Y ya vamos a ubicarnos. ¿Cuántas familias son ustedes? No, 3. ¿Algún número de teléfono que quieras dejar para que la gente te pueda ayudar? Sí, 0986-104-663. Si me volvés a repetir.
86, perdón, 104 663. ¿Su nombre, señora? Cecilia Gómez. Ahí está, gracias, doña Cecilia. Lo que nos mencionaba la señora Cecilia, ella fue una de las afectadas el día de ayer. La primera vivienda que se incendió fue su casa, según lo que nos mencionaba, y ella ahora ya se va a ubicar en esta vivienda provisoria que está mandando a hacer la Municipalidad de Asunción junto con la gente de la Secretaría de Emergencia Nacional. Claro, realmente es algo que de alguna manera ayuda en este momento. Sin embargo, vamos a ver si se logra culminar al menos una cantidad importante de casas, porque obvio están en proceso y la noche está ahí de alguna manera acercándose, así que bueno, algunos serán beneficiados al menos el día. En minutos, mucha información todavía aquí en Tarde Noticias y bueno, siempre dando seguimiento a los temas más importantes. Exacto, vamos a hablar del caso del diputado Eulalio Gómez. Por un lado, mañana a las 9 de la mañana, como anticipo jurisdiccional de pruebas, se va a hacer una constitución en la vivienda, se va a hacer la reconstrucción en el marco de una causa paralela a la investigación que se está llevando adelante. Pero queremos hablar de este informe que realizaron profesionales de balística a partir de datos y relatos de los intervinientes con relación a lo que se pudo detectar dentro de la residencia del legislador. Todos estos puntos que fueron tomados en cuenta, y para eso lo tenemos en contacto con nosotros y ya le agradecemos por su tiempo al comisario David Cantero para que él nos pueda comentar cuál es el informe preliminar de lo que ellos pudieron levantar ya sobre todos estos datos que recibieron y también el relato de los intervinientes. Exactamente, ¿no? Comisario, gracias por su tiempo y bienvenido a Tarde Noticias. Buenas tardes, muchas gracias. Estoy acá atento para responder a las consultas. Bueno, estábamos observando estas imágenes en 3D. Sabemos que hicieron ¿Esto todavía es preliminar, comisario, o ya es un informe definitivo? No, ese es de carácter extraoficial. Justamente nosotros habíamos sido convocados para poder verificar lo ocurrido, analizar las evidencias y de esa manera contrastar la versión de los agentes que intervinieron en el lugar del hecho con las evidencias y tener una idea de lo ocurrido, o si, en otras palabras, si es que la versión de los intervinientes era algo creíble, y de esa forma, en base a todos los elementos analizados, se pudo llegar a la conclusión, o decir en otras palabras, corroborar que sus testimonios, que sus versiones guardaban coherencia con la realidad en base al análisis de las evidencias. Este informe preliminar o extraoficial, comisario, les da a ustedes la presunción de quién habría iniciado el disparo, quién habría sido la primera persona que efectuó ese disparo en el interior de esta vivienda. Exactamente, nosotros partimos de la teoría o de la versión de los colegas policías quienes realizaron ese allanamiento, donde seguramente ya sabrán ustedes cuál es la versión mencionaron que uno, al llegar en el pasillo que está frente al dormitorio del diputado, uno se quedó un poco más alejado de la puerta en posición de cubierta, cubriéndose él mismo y a la vez dando cobertura al camarada que se acercó a la puerta. El que se acercó a la puerta refiere que tras realizar las señales de advertencia correspondientes, golpeó 3 veces la puerta con la palma de la mano. No hubo respuesta. Primeramente verificó y la puerta estaba llaveada, no se podría abrir con el picaporte nada más. Entonces, en ese momento de haber golpeado 3 veces la puerta, refiere que escucha al otro lado el cerrojado de un arma de fuego. Interviene en que él retrocede y aplica 2 golpes de patada a la puerta, hecho que provocó la apertura de la misma. Tras la apertura, refiere que visualiza al otro lado a una persona con un arma de fuego en mano, por el cual él, asustado y sorprendido, retrocede inmediatamente, cayéndose de espalda en el piso. En el momento en que cae, escucha el primer disparo. El compañero que estaba en posición de cubierta un poco más hacia atrás, señala que ante esa situación, él, creyendo también que el disparo le había dado al colega que cayó en el piso, realiza 2 disparos de advertencias que
intencionalmente él lo realiza por la pared. A continuación, este policía que está encubierta señala que también da la voz de advertencia. Sin embargo, inmediatamente del otro lado ya escucha un segundo disparo al cual él reacciona nuevamente realizando 3 disparos consecutivos, ya directamente orientados hacia el blanco, que en este caso para ellos representaba la amenaza. En base a esa versión es que se realizó el análisis con el fin de determinar si era lógico o creíble. Por lo cual nosotros, en base a todos esos análisis realizados, determinamos de que de ninguna manera se puede descartar esta teoría, esa versión, y de que se puede verificar y suponer de que fue así. ¿Por qué? Porque se encontró 2 rastros de impactos por la pared, justamente por la pared del lado izquierdo del pasillo, cuyas características de una trayectoria que coincide con la posición del tirador que estaba en la posición de cubierta. Seguidamente, teniendo en cuenta la ubicación del diputado Lalo Gómez, desde esa perspectiva se encuentra por el marco de la puerta, lado derecho, orientado desde el dormitorio para afuera, o sea, orientado hacia la ubicación de los policías, 2 rastros de impacto de proyectil de arma de fuego situado por el contramarco de la puerta al lado derecho. Se encuentra en el piso 2 vainillas de vidas percutidas, se encuentra en el piso una pistola del calibre 9 milímetros, el calibre de las vainas de vidas percutidas son 9 milímetros, el calibre de las balas extraídas de 2 orificios encontrados por el marco de la puerta son también compatibles con una bala de esa característica. También de eso, otra situación, los orificios que se encontraban por el contramarco, lado interno, o sea, orientado de adentro para afuera, permiten introducir en la misma varillas o sondas para establecer la trayectoria. Entonces, al introducir dentro de esos orificios las varillitas, denotan una trayectoria, coincide con la posición de un tirador situado hacia la parte interna del dormitorio. Entonces, todas esas circunstancias son las que a nosotros nos permiten suponer de que la versión de los colegas resulta altamente creíble. Por lo tanto, esa versión de que del otro lado pudo haberse empezado los disparos es una situación que se pudo dar. Amén de eso, también no debe de tener en cuenta la versión del médico forense quien realizó justamente la inspección del cuerpo, quien señaló de que la herida que recibió el diputado Lalo Gómez fue una herida mortal que le tuvo que causar la muerte de manera instantánea y de que la muerte que él recibió no fue una muerte agónica. Entonces, agregándole a eso nuestra propia interpretación, quiero mencionar de que el diputado recibió una herida bastante grave en la zona del mentón, el cual causó el desprendimiento de una gran parte de la masa del mentón. Entonces, al recibir un impacto de proyectil de esa magnitud, se supone que le va a causar un shock inmediato, amén de esos daños en los órganos. Por lo tanto, yo creo que una persona que recibe un disparo de esas características automáticamente queda incapacitado sin la posibilidad de realizar posteriormente los disparos. Entonces, si los policías realizaban primeramente los disparos, ¿quién realizó los disparos del otro lado? Esas situaciones son lo que a nosotros nos permiten creer en esa teoría de que del otro lado empezaron los disparos y que esa situación de ninguna manera se puede descartar. Ahora, de hecho que en tanto en el informe como también en estas imágenes de 3D se observa justamente la mancha que usted hacía referencia por la pared que se supone habría sido de la herida que él tenía ahí en el mentón y la posición en la que se encontraba al momento en que se dio ese intercambio. Así mismo. A nosotros 3 elementos fueron los que nos permitió establecer la posición de la persona que recibió el disparo hacia el otro lado de la puerta. 1, la ubicación de esta mancha de salpicaduras de sangre por la pared que se situaba más o menos en esta posición con relación al rostro. Por esa pared se observó manchas de salpicaduras que se orientan de arriba para abajo de manera horizontal y de abajo para arriba.
lo que sitúa el centro que emite esa mancha en el centro mismo, el cual estaba a una altura de 1,20 del piso. Entonces, si yo ubico el mentón a 1,20 metros del piso, eso me indica de que el tronco tuvo que haber estado inclinado. ¿Y por qué yo digo que el tronco tuvo que haber estado inclinado? Porque se observa por el marco de la puerta también, orientado desde la posición de los policías, un rastro de impacto que describe una trayectoria prácticamente horizontal, levemente de arriba para abajo. Entonces, haciendo coincidir esa trayectoria por el marco de la puerta y esa trayectoria de los proyectiles que, teniendo en cuenta la posición del cuerpo, es de arriba para abajo. Entonces, yo tengo que indefectiblemente poner el cuerpo en esta postura a fin de que pueda coincidir la trayectoria con un tirador situado hacia el frente a una distancia de 4 o 5 metros, lo cual guarda una perfecta correspondencia con la versión dada por nuestro colega. Por lo tanto, para nosotros esa versión resulta altamente creíble y comprobable. De los datos que ustedes relevaron, en total, ¿cuántos disparos finalmente se detectaron, comisario? Del lado de la habitación para afuera, 2. Del lado de los policías hacia la habitación, 5. Y por último, usted hablaba de extraoficial, un informe que están empezando recién. ¿El informe final se tendría en cuánto tiempo y si todavía queda algunas diligencias como balística que tiene que realizarse? Exactamente. Nosotros decimos que nuestro informe es de carácter extraoficial, en el sentido de que no se realiza dentro del marco de la investigación que lleva el Ministerio Público, ¿no? De manera interna dentro de la policía, a fin de tener un panorama sobre lo ocurrido y de esta manera informar a nuestros superiores para que ellos puedan tener una perspectiva técnica al respecto. En cuanto al resultado dentro del proceso, eso ya depende exclusivamente de cómo el Ministerio Público y las personas que colaboran en este caso van a estar llevando esta situación. Excelente. Comisario, le agradecemos mucho por esta charla, por explicarnos también estos detalles. Muy amable, gracias por hablar con nosotros. De nada, un gusto, a la orden. Ahí está el comisario David Cantero, jefe de balística, con relación a esta imagen 3D que de alguna manera, claro, porque la pericia va a pasar por el Ministerio Público y va a ir por el laboratorio forense, considerando que hay policías también que participaron, entonces de alguna manera se va a investigar por otro lado. Pero decía, hicimos esto para que internamente podamos tener también nosotros un panorama de lo que pasó allí adentro. Y también vamos a ver lo que pasa mañana durante esta reconstrucción. Sí. Es que también vamos a estar sin dudas dándole seguimiento y trabajando en vivo. Pueden realizarse el control de sobrevivencia y 21 ciudades del interior del país. El requisito principal para este control es llevar la cédula original y vigente. Y yo por lo menos puedo movilizarme, pero hay gente que no puede movilizarse y eso es lo que creo que va a ser un poco complicado para esa pobre gente que no puede llegar. Sobre todo la gente del interior que tiene que trasladarse de una ciudad a otra, a lo mejor no tiene ni plata ni movilidad. Me parece un poco complicado. Buscar una aplicación conectada con el registro civil donde la persona se sabe que falleció, entonces se le comunica a IPS y ellos enseguida agendan eso. Eso sería práctico. Para nosotros ya nos cuesta mucho porque ya todos somos de edad y ya todos con enfermedad y nos cuesta muchísimo. Y cada 3 meses tenemos que venir, no, es que ahora nomás. Muy seguido, sí. Ya dijo que no iba a ser así. Ya dijo, nos dio un documento todo con nuestra fotocopia que hicimos en el correo allá en el centro y ahora salió otra vez esto. Esto es un despelote. Esto es un despelote, una vergüenza. Que tengas que venir después. No, y haber dado mi vida cuando me fui a estudiar a España, 4 años,
me sacaron el sueldo aquí y allá. Según escuché que son solamente 2 funcionarios y yo celebro si es a favor del asegurado, del jubilado, ¿verdad? Que se hagan este tipo de cosas para protegerles, pero así también ellos tienen que brindar las condiciones porque son todas personas vulnerables, inclusive hay gente que no se moviliza y para esa gente hubiesen puesto, qué sé yo, un tipo autocontrol o algo así más fácil para que ellos se acerquen con el auto y de ahí la gente le haga su censo, ¿verdad? Es una vergüenza, una falta de respeto sobre todo hacia los dueños del IPS, que somos nosotros. Y esta manga de idiota, de inútiles que tenemos, empezando del presidente para abajo, todo el consejo, no se dan cuenta que esto con un simple software, ellos están solucionando y se dejan de molestarnos. Un software que conecte Ministerio de Salud con los certificados de funciones y también IPS. Terminó la historia, pero seguramente están queriendo meter o siguen manteniendo manga de seccionalero que hay por ahí seguramente, digo yo, porque no creo que no tenga algo de pienso, algo de cerebro como para solucionar el problema. Es tan fácil. Bueno, se entiende la queja de los jubilados, imagínate, cada 3 meses con dificultades para ir. Bueno, la cuestión también es, Sol, que luego de toda esta situación que se daba, algunos consejeros salieron a hablar por acá, otros por allá, dijeron que se suspende esto de forma temporal hasta tanto se busque un mecanismo para que pueda facilitar a los jubilados, pero el Instituto de Previsión Social tiene que hacerlo esto oficialmente y comunicar a todos los jubilados cuál es la postura. Algunos dicen se suspende esto hasta habilitar medios biométricos para evitar toda esta situación que se está dando. Lo que queremos saber es cómo va a continuar esto, cómo va a seguir esto. Es que no es claro y mientras tanto la gente está totalmente confundida, gente, insistimos, adulta mayor. Exactamente, Araceli. Bueno, ¿cuál es el panorama esta tarde? Se espera que en algún momento se tenga una respuesta un poco más concreta para toda esta gente que hoy acudió en masa a certificar que está vivo. Y varios de los pedidos capaz fueron escuchados por parte de los que son miembros del Consejo de Administración del IPS que están reunidos acá desde hace 1 hora. La información que nos brindaron desde este punto es de que ellos al concluir la reunión realizarían un comunicado, lo expondrían a través de sus redes sociales y después el director de jubilaciones, el señor Carlos Cabral, estaría conversando con los medios de prensa. Así que vamos a estar aguardando si es que escucharon estas soluciones tecnológicas que dieron varios de los jubilados y pensionados en el transcurso de esta jornada. Estamos pendientes a que concluya esta reunión y que de alguna manera salga un comunicado para toda esta gente que está pendiente, porque por ahora la información que llega es a través de los medios, de algunos consejeros que están hablando, pero se necesita una postura institucional con relación al reclamo de los jubilados ante toda esta situación bastante difícil para ellos. Así es que, Araceli, estamos muy atentos y cuando tengamos novedades nos llamás y volvemos contigo para seguir hablando de este tema. Bueno, atentos también quedamos desde aquí, hasta cualquier momento, ¿eh? Damos seguimiento también al caso de Tirsa. Recordarán esta pequeña niña que falleció en un consultorio odontológico. La propia Fiscalía pidió y logró que el Tribunal de Sentencia postergue el inicio del juicio oral para los acusados por la muerte de la pequeña, que ocurría justamente hace un tiempo atrás a causa de este mal procedimiento. El propósito es que no solo sean juzgados la odontóloga Sandra Obertino y el anestesista Adrián García, sino también Vicente Cabrera, quien también participó del procedimiento, pero fue procesado en una segunda etapa de la investigación fiscal. Está bien. Normaliza todo. Está bien, está bien. ¿Qué se sabe el día después del incendio? Finalmente. Estaban levantando las viviendas temporales para los afectados. Sí, con... La gente afectada no quiere salir bajo ningún... Con esos puntales y esas paredes... Por lo menos para guarecerse del frío, pues las bajas temperaturas. Que mucho no ayuda. Pero van a ser instalados nuevamente en la misma zona, independientemente de... Están levantando ya ahí detrás de esas casas coloridas. Pero ¿va a seguir siendo provisorio o no? Y de hecho va a ser provisorio. Provisorio eterno. Y por eso. Y ese lugar... Porque no van a ir ellos al final a la zona de ese Valloscue, no están censados como corresponde. Ya dijeron que no. O sea, ni si hay una casa gratis ellos no se van. No.
Vamos a ver dónde son ubicados. Pero Jetta Beinio, vivo acá cerca del centro de Asunción. Pero Peranampo, esa es una de las zonas más privilegiadas, Sí, claro. para no decir la más privilegiada, frente al río con la brisa del agua. Y tenés tu trabajo a pasos. Sí, hay que tener un trabajo formal, ¿verdad? No, y vivís gratis, porque no pagan terreno, no pagan impuesto inmobiliario, no pagan luz, no pagan agua, no pagan absolutamente nada, viven gratis. Y cuando pasan estas cosas, tienen casa nueva, igual de precaria que la que se les quema, ¿verdad? Otra cosa, hubo la reunión hoy. Igual los diputados siguen manteniéndose en su postura inicial. Reunión de Honor Colorado en Burú Villaroga, Santiago Peña, vicepresidente, estuvo Horacio Cartes también. Sí, se mantiene en su pedido de renuncia de Riera, del comandante, pero alegan que ese pedido, el mantenimiento de ese pedido no significa que haya una ruptura, una fisura en el seno de Honor Colorado. Pero muchos pensaban que esta reunión era para tener una postura uniforme, ya. Pero evidentemente eso no lograron otra vez. No. Algo más hay de por medio. Por más que digan, hay discrepancia, acá cada uno tiene su voz, cada uno tiene su forma de ver, su forma de pensar, igual todavía queda ahí picando esa postura de ellos y lo que había manifestado el presidente en su momento. Ahora hablaste con el perito, el que analizó la escena, ¿verdad? Y definitivamente él se confirma en sus primeras apreciaciones de que sería el diputado el que disparó primero. Eso es lo que nos decía el jefe de balística por los datos levantados, el testimonio. Como se dice, la escena habla, ¿verdad? Sí, y el resultado forense también. Eso es lo que nos mencionaba. Si bien es un informe que no va a formar parte de la investigación, porque la pericia propiamente dicha lo va a hacer el laboratorio forense del Ministerio Público, considerando que hay policías que de alguna manera formaron parte de este procedimiento. El Decía, lo protocolo de hacemos, Minnesota, claro, ¿verdad? lo hacemos de forma interna para poder tener un informe nosotros también de cómo se habría dado los hechos. Y mañana va a ser la reconstrucción. Mañana tempranito, ¿verdad? A las 9 dice que va a ser al final. A las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana. Me confirmaba que todavía tampoco están los informes de nitrito y nitrato. Hoy preguntaba si ya se tiene. Al menos todavía no remitieron a los fiscales. Porque no sé, eso yo suelo ver cuando te toman, te levantan la muestra, es como que te pusieran, te ponen un adhesivo. Sí. Y con eso van levantando. Y miras en un microscopio. Claro, sobre y la eso fue presencia. pero hay que ver, porque como te decía, si era criminalística quizá el que hacía, ya iban a tener, Iba a ser ellos más rápido. hacen de forma constante esto. Pero como está a cargo del laboratorio forense, hay que ver por qué todavía no está. Entonces, por ese lado quizás sea la demora también. Rodi, cambiando de tema, escuché que estuviste hablando con, no sé si con la forense de allá. No, de acá. De acá de Asunción. De Asunción. La doctora Torrasca. Por Dios, la descripción del relato que hacía del padecimiento de esta niña que terminó muriendo 1 año 4 meses. En se sabe muy teoría, bien. en teoría Sí. nos decía Porque los padres la doctora. no saben tampoco porque cuántos la años edad tiene su hijo. biológica sería de 3 años más o Sí. menos. Es lo que nos decía la doctora Torrasca. 1 año 4 meses, dicen los padres, pero la edad biológica sería 3 años. ¿Pero qué le pasa a los papás? Porque ellos no saben cuándo nació, no se acuerdan la fecha. Él es el papá. Él dice ser el papá. ¿Pero alguna discapacidad tiene? Le van a hacer prueba de ADN. La madre tiene 27 años, el hombre tiene 21, 22 años. Es joven. Pero para decir que no recuerdas cuándo nació tu hijo. En la casa, porque se hizo una diligencia ya en la casa, la fiscal llegó hasta el lugar, encontraron pañales con mucha sangre, sábanas con mucha sangre, papeles también ensangrentados y un preservativo usado. Me decía la doctora, o nos decía la doctora Torrasca, que en 11 años de profesión nunca vio algo similar. Y es una de las pocas veces que la víctima muere en el acto, porque la niña murió Producto del del abuso. dolor, Sí. del dolor, no soportó. Del sufrimiento que le generó el abuso en sí, en ese momento. Ahora, no... Y nos decía también que, levantaron muestras que van a ser importantes para hacer comparaciones. Porque decía,
de la parte vaginal, levantaron, pero nos decía que lastimosamente la parte anal quedó totalmente destruida. Destruida, irreconocible, no se puede ver absolutamente nada. Qué barbaridad, qué salvajismo, ¿no? Pero no, esto es atroz, esto es una atrocidad. Evidentemente a alguien le están protegiendo los detenidos. Y habría que ver, porque nos decía el fiscal Colmán, que fue el fiscal inicial del caso, porque en Coronel Bogado empezó este caso, hoy ya está a cargo de la fiscal María del Carmen Palazón, de Encarnación. El círculo era muy reducido. Abuela materna, mamá, papá y un hermanito de 9 años, que reside en ese inquilinato del barrio Santa María de Encarnación. A ver, y decían, entre otras cosas, que desde el comienzo empezaron a contradecirse. Lo que primero llamó la atención y ya levantó sospechas es que le hayan llevado a la niña hasta Coronel Bogado, cuando en Encarnación, donde ellos residían, tenían centros de alta complejidad donde podían llevarla a la nena, quien estuvo sufriendo mucho tiempo, según el papá, porque cada vez se iba desvaneciendo más. Y según el papá que está detenido, tanto la abuela materna como la mamá no querían llevar por nada del mundo a la criatura hasta el hospital porque se les iba a morir, eso es lo que decía. Y recién después de muerto fueron a pedir ayuda a la dueña de un prostíbulo, de un burdel que no está muy lejos del lugar donde la madre también estaría frecuentando, y ellos le dieron dinero para el taxi, porque se fueron en taxi hasta Coronel Bogado. Y decía el fiscal, esto se da en un ambiente de prostitución, en un ambiente de drogas y probablemente también delincuencia. Y muchas cosas. Decía. Impresionante es. Uno, no sé, te da piel de gallina escuchar cada relato que surge obviamente en torno que a este caso. A uno le cuesta creer que los padres no tengan algún tipo de adicción, ¿verdad? A juzgar por cómo hablaba el padre, con muchas dificultades para poder expresarse, pero hasta eso yo diría que ciertamente sería como justificar una atrocidad como esta, porque lo que hizo, por más de que esté drogado, por más de que esté tomado, por más de que esté en cuanto a negocio ilícito haya, la brutalidad con la que violó o se violó a esta pequeña hasta su muerte es salvaje. Es salvaje. Salvaje. Hay que ver también, porque el papá da una versión. Papá dice que el sábado estuvo trabajando, que estuvo esperando el tiempo para poder cobrar su plata, y cuando se fue a la casa ya le encontró a la nena que estaba más o menos, estaba ya descompensada. Es lo que dice el papá. Y eso hay que corroborar en algún momento. Ellos dijeron que supuestamente por Arurú nomás lo le llevaban al hospital. Nunca dijeron que era porque había sido abusada. Nunca mencionaron nada relacionado a eso. Además la llevaron tantos kilómetros porque el centro asistencial a donde fueron es de muy baja complejidad. O sea, es prácticamente un centro de salud en comparación a lo que ellos podían conseguir en Encarnación, ¿verdad? En donde evidentemente la atención iba a ser mucho más detallada y exhaustiva, pero con muy buen tino los médicos se percataron enseguida lo que había pasado. Porque ¿verdad? al ver y todo lo que presentaba, ya definitivamente ellos conocían y sabían de qué es lo que estaba pasando. Y habría que ver si esto se extiende a otro. La abuela está en carácter de detenida. Sí. No está prendida, está detenida. Detenida, al igual que el papá, al igual que la mamá. Y va a ser muy importante lo que el hermanito diga en cámara Gesell en algún momento, porque él va a aportar de alguna manera cierta información con relación a este caso. Tiene que aportar en algún momento. Y hay que ver también qué determinación se adopta con relación a la mujer. 5 personas detenidas, la mujer del prostíbulo. ¿Qué le prestó la plata? Sí, un hombre también de allí. Levantaron DVR, circuitos cerrados y otras cosas más para ver. Ahora, ¿qué presume la Fiscalía? ¿Que el hecho habría ocurrido en esa vivienda, en el inquilinato? Por las manchas de sangre de las sábanas y todo eso, ¿verdad? Por eso. Presumen que había ocurrido. Igualmente, en el burdel también encontraron algunas cosas, pero quizá sea por el lugar mismo, pero igualmente no están descartando nada. Así es que habría que ver qué es lo que dicen y qué es lo que se encuentra más. ¿No? Igual no descartan, este es el inquilinato donde ellos vivían, no descartan la participación de otras personas. Se tiene que definir pues quién fue el autor. 2 piecitas, un corredor nomás tiene. Sí. Tampoco no estamos hablando de una vivienda muy grande como para que nadie escuche y vea nada. Pero si ves las fotos, este es el burdel, las fotos de lo que es el interior del inquilinato donde ellos vivían, era un lugar minúsculo donde todos estaban, estaba la abuela, estaban todos ahí. Alguien tuvo que ver, alguien tiene que contar algo en algún momento. Hasta te diría que se tuvo que haber escuchado el llanto de la criatura. Pero ese llanto desgarrador, literal. Este era el lugar donde ellos estaban viviendo. Que desesperante es, desesperante.
Bueno, y ¿Ustedes se acuerdan el hasta caso? el pulmón dice que terminaba dañándole. ¿Se acuerdan el caso de la niña de 9 años que también había sido abusada y que terminó muriendo? Ah, en Encarnación posteriormente? también. En Encarnación Creo que era San también. Pedro del Paraná. Bueno, dicen que las estadísticas de casos de abuso y acoso sexual en Encarnación están subiendo de una manera sorprendente. Se tendría que ya analizar la situación de manera integral, ¿verdad? Como un contexto ya bastante complicado. ¿Por qué en esa zona? ¿Y por qué esas circunstancias? ¿Verdad? Tendría que haber una política que pueda ser aplicada como para poderse prevenir este tipo de casos. Y decía, desnutridísima estaba la niña. Muy desnutrida, nos decía la forense. Extremadamente para la edad que Llega por los dientes. La nena dice tiene todos los dientes completos. Y una nena de 1 año y piquito tiene como 8 o 4 dientes, ¿verdad? Claro que no, Entonces, unos pocos dientes, eso, los dientes es lo que le llamó la atención al doctor y dijo, no, esta nena tiene que tener por lo menos entre 2 años y medio y 3 años. Sí, 3 años. Pero tenía su cédula donde supuestamente acreditaban que tenía 1 año 4 meses. Vamos a ver qué arroja esto, porque seguramente hay muchas cosas que se tiene que hacer todavía. Y estamos aguardando que el Consejo de IPS termine su reunión para dejar sin efecto, o por lo menos suspender este tema de la... ¿Cómo picó? Te va a ir.